bienvenidos a mi canal Nutrición y Bienestar. Y hoy tengo conmigo a una persona con la que creo que vamos a aprender muchas cosas con todo esto que a mí me apasiona, que es la salud intestinal, todos esos microorganismos que tienen colonizado nuestro intestino y que son la clave de nuestra salud. Y hoy vamos a aprender también una nueva manera, no, otra manera más bien, de cómo cuidarlos y así pues tener una salud óptima, ¿no? Hola Nerea, ¿qué tal estás? Eso, Ainhoa. Bien, muy bien. Vale, lo primero, como suele gustar, pues que decir quién es Nerea, ¿no? O sea, a qué se dedica y estas cosas. Bueno, pues yo soy Nerea Zoroquian-Garín, soy autora de un libro sobre fermentación, ya llevo pues un montón de años en el mundo de la fermentación y eso, en el año 2018 publiqué mi primer libro, que ya está en la segunda edición, que está a punto de salir la tercera edición y bueno, llevo mucho tiempo en el tema sobre todo de la fermentación de vegetales, sobre todo fermentación de alimentos, ¿vale? Y me centro mucho en los alimentos que sean probióticos, o sea, no hago tanto fermentaciones alcohólicas o otras fermentaciones, sino pues vegetales fermentados, comida fermentada en general, bebidas probióticas como puede ser kombucha, kéfir y todas estas. O sea, me centro mucho también en la salud digestiva, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿no? O sea, no somos lo que comemos, sino lo que somos capaces de asimilar, ¿no? Y todas esas Eso es. bacterias que están por ahí son las que nos ayudan a poder asimilar todo esto. Así que siempre me he enfocado en alimentos fermentados que generen salud a nivel digestivo. Sí, porque los alimentos fermentados al final es algo que viene desde hace tiempo, ¿no? Que se ha practicado muchas veces y que nos aporta, cambia la textura, la conservación del alimento y además nos aportan esos microbios, todos esos microorganismos que son saludables para nosotros, porque esa microbiota al final lo que nos interesa es que haya mucha variedad y que sea estable. Entonces, con las fermentaciones hay diferentes tipos de fermentaciones, si no me equivoco. Mm. Entonces, tú dime a ver un poco qué se Claro, puede hacer ahí. sí, bueno, lo que has comentado, ¿no? Que hace muchos años que se fermenta desde el neolítico porque en un principio la fermentación ha sido la única forma de conservación. De hecho, o sea, quiere decir que todos lo hemos visto en casa, pues que las aceitunas, las cebolletas, incluso el pescado o la carne también se ha fermentado o no, porque bueno, ahora encontramos todo en el supermercado, ¿no? Pero antes en invierno llegaba el frío y nos quedábamos sin comida, nos quedábamos sin vitaminas frescas, ¿no? Entonces era una forma de conservar los alimentos para otras épocas en las que había escasez, ¿no? Entonces, hace miles de años que se fermenta y tenemos que tener claro que dependiendo del tipo de fermentaciones vamos a crear unos microorganismos u otros. O sea, quiero decir que depende lo que demos de comer a los bichitos, generará unos bichitos o otros bichitos, que eso también, y a veces siempre intento como poner de ejemplo lo que somos capaces de ver, porque una de las cosas que nos pasa con los microorganismos es que como no los vemos, nos parece que no existen, ¿no? Pero eso lo vemos muy fácilmente, por ejemplo, en un bosque. Si tiene un cierto clima o ciertas características, pues va a salir más, imagínate, hayas, robles, en una zona húmeda. Pero sin embargo, si es un sitio seco, vamos a tener más pinos, carrasca y otro tipo de árboles, ¿no? Entonces, en lo que son los microorganismos pasa lo mismo, ¿no? Dependiendo lo que tú vayas a fermentar, vas a crear cierto tipo de microorganismos u otros. Y claro, en los microorganismos en los que son más, no es que sean más beneficiosos, sino que son más similares a los que nosotros tenemos en nuestra microbiota, con lo cual a nivel digestivo van a crear mayor salud, ¿no? Y aquí lo podemos ver claramente en los vegetales fermentados, como puede ser el chucrut, que lo que estamos creciendo son lactobacillus, que es lo que mayoritariamente coloniza nuestro sistema digestivo. Sin embargo, hay otros fermentos, pues como pueden ser la kombucha, que también, además de microorganismos que son muy similares, también tenemos más levaduras, ¿no? Que no es tan parecido a lo que sería nuestra microbiota, aunque también sería beneficioso. Pero este concepto es muy importante de entender, ¿no? O sea, qué es lo que les voy a dar de comer a los bichitos que ya existen, porque este concepto también es importante de entender que cuando fermentamos no estamos creando microorganismos, sino que estamos proliferando los que ya están presentes en el sistema digestivo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que les demos de comer, van a proliferar más unos u otros. Que esto también, ahí tú sabes un poquito más, ¿no? Depende de lo que tú comas, vas a proliferar más unos u otros en tu sistema digestivo, ¿no? Entonces, Es que bueno, pues jugamos un poco con todo esto. sí,
Es que lo que estás diciendo al final, lo que has comparado también como ese ecosistema, ¿no? Si hay hayas, hay pinos, al final nuestro intestino es exactamente igual. Según lo que le demos de comer, va a haber una cosa. Y a mí también siempre lo comparo con un ecosistema en el que no se trata si es bueno o malo, sino de que haya un equilibrio. Porque Claro. cuando tú tienes, por decir algo, más de unos, va a ser más beneficioso y vas a tener a otros más a raya, ¿no? Como capitanes, soldados y que te mantienen todo ese ecosistema bien. Mm. Y ahí una forma de mantener todo ese ecosistema con esa diversidad y en ese equilibrio nos lo aportan los alimentos fermentados, que como has dicho, según cómo fermenten o qué esté fermentando, voy a aportar unos microorganismos u otros. Y eso es lo que aporta mucha diversidad, que es lo que nos interesa. Me gusta mucho de cuando fermentas es que puedes llegar a entender qué está pasando en tu sistema digestivo interno, ¿no? Porque yo siempre digo, nosotros somos en realidad como botes de fermentación, o sea, somos un Eh, container de microorganismos. Y hay mucha gente que dice, en realidad nosotros estamos aquí no porque tengamos un propósito en la vida, sino que simplemente para ser un lugar donde los microorganismos proliferan. Que aquí ya nos vamos a... Pero sí, sí, a mí me parece un concepto muy divertido porque verdaderamente cuando tú fermentas un bote de fermentación y eso, ¿no? Dependiendo el tipo de verdura que elijas, por ejemplo, no es lo mismo fermentar unas zanahorias que fermentar una remolacha, que fermentar una col. ¿Por qué? Porque sus nutrientes son diferentes, con lo cual los microorganismos van a comer cosas diferentes y te van a salir más levaduras, más bacterias, más tal. O sea, tú puedes ir viendo ese proceso, ¿no? Y se nota muy rápidamente en el sabor. Bueno, para esto, claro, tienes que saber, ¿no? Tienes que tener una cierta experiencia, ¿no? Pero para mí es algo como muy bonito de experimentar, ¿no? Que eso en el laboratorio cuando estudias no es muy fácil de ver, ¿no? Dependiendo de esta u otra, bueno, pues en casa con los botes de fermentos también podemos experimentar y es muy interesante, claro. Y luego también, dependiendo de lo que pasa, que esto a veces es muy complicado porque ya nos metemos en estudios de la microbiota muy específico, ¿no? Se sabe que dependiendo qué tipos de microorganismos vas a tener más posibilidades de tener unas patologías o otras patologías o más salud o más tal. Pero claro, luego también depende de nuestra propia microbiota, ¿no? Que es específica de cada persona, que también es es como, un DNI, es como una tenemos como huella dactilar. eso, tenemos como nuestro DNI, ¿no? O sea, tú no, Sí. sí, no es que seas capaz de tener una microbiota hiper mega diversa, sino que está directamente relacionada con tu genoma, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también es Y, interesante experimentar. y luego es que lo que hace que cambie rápidamente esa microbiota al final es la alimentación. O Claro. sea, es la forma que hacemos que cambie lo más rápido. Y luego, claro, hay que mantenerla. Mm, Entonces, con todo esto de mm. los alimentos fermentados, ¿nos puedes decir alguno así que la gente pueda ya como experimentar algo sencillo, ¿no? Porque yo reconozco que yo hago kefir con leche de cabra, ¿no? Pero al final es una trabajera, tengo que reconocerlo. Es claro, es un ser vivo que tienes que estar alimentando, que tienes... De hecho, ahora me voy de viaje y digo, ¿quién me va a cuidar el kefir? O sea, es como tener una mascota Yo casi. siempre digo que el que riega las plantas te tiene que cuidar los fermentos también. Es que es así, es otra responsabilidad. Y ahora que me iba a ir, digo, ay, ¿y mi kefir? Alguien le tengo que pedir que me lo cuide. Entonces, bueno, pues sabiendo también qué es eso, ¿no? Esa responsabilidad que tienes. Pero fuera de estos, que son los más conocidos, el kefir de leche o de agua, ¿qué otras, así, sencillito, algo para que puedan ir experimentando y ver pues, que los beneficios también que aporta, ¿no? Que cuanta más variedad, mejor. Bueno, para mí la receta más fácil es las ensaladas prensadas, que simplemente, o sea, quiero decir que los microorganismos ya están en los alimentos. O sea, quiero decir que cuando nosotros consumimos una zanahoria cruda, ahí hay microorganismos. Siempre que esté el alimento crudo y que sea ecológico, vas a tener microorganismos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser proliferar. Entonces, cuanto más tiempo lo dejes, bueno, pues proliferarán más unos u otros. Que esto también hay gente que dice, no, es que tiene que estar un mes. No, si lo dejas un mes, vas a tener cierto tipo de microorganismos, que normalmente son los que son capaces de esporar. Los otros han ido creciendo antes, ¿no? Entonces, hay un fermento muy fácil que simplemente es coger una col, añadir un poco de sal, la masajeas con la mano, la dejas durante, nada, 24 horas aplastada entre dos platos y ahí ya tienes un comienzo de chucrut y ya tienes un comienzo de fermentación. Y además algo muy importante de lo que le decías de lo que decías antes es el tema de la diversidad, ¿no? Entonces, tú puedes hacer esa ensalada que, bueno, venden unas prensas, ¿no? Pero que con 2 bols te vale. Y si la comes cada día, lo interesante es que cada día tienes diferentes tipos de microorganismos, con lo cual vas a tener una mayor biodiversidad. Que el problema
en un principio no es que tengamos una falta de microbiota, el problema es que tenemos una falta de biodiversidad en la Diversidad. microbiota, o sea, diferentes tipos de microorganismos, ¿no? Entonces, Sí, como siempre comemos más o menos sota, caballo, rey, pues nos centramos en unos microorganismos. Entonces, cuando empiezas a variar diferentes tipos de alimentos y diferentes tipos de fermentos, empiezas a generar una mayor biodiversidad. Que esto es traducido en tener unas mejores digestiones, en asimilar mejor los nutrientes, empiezas a notar que estás mucho menos cansado, tienes menos acidez, tienes grandes cantidades de vitamina C y de vitamina B. Entonces, en nada, en un mes puedes notar rápidamente los beneficios, sobre todo a nivel de que notas una mayor energía, ¿sabes? Notas como que sí, el cuerpo está desintoxicándose de alguna manera, ¿no? Y claro, también a mí los vegetales fermentados me gustan mucho porque creo en general que hay una falta de consumo de alimentos vegetales. O sea, estamos un poco concienciados en esto, no, yo como un montón de verduras, ¿no? Pero la alimentación en general, yo por ejemplo en el colegio de mis hijas lo veo, que la comida es muy chorizo, embutido, sí. carne, pescado, salsa de tomate, pimiento, o sea, 4 verduras, 4 cosas, 4 platos y no comen, no se salen de ahí, ¿no? Entonces hay que variar y hay que dar esa fibra también, ¿no? Porque es lo que decimos, ¿no? Además del alimento fermentado que va a añadir diferentes tipos de probióticos, de microorganismos, es importante dar de comer a los que ya tenemos dentro, con los que ya convivimos, que les tenemos que cuidar también, porque si no se van a ir. Sí, Entonces, bueno, pues como receta yo creo que la ensalada prensada es una... de cualquier verdura además, ¿eh? O sea, quiero decir que ahora, por ejemplo, en verano, coges un pepino, lo cortas, añades un poco de sal, lo aplastas entre 2 platos y al día siguiente te lo comes y eso es un probiótico maravilloso. No necesitamos grandes cosas ni cosas muy difíciles. vale. Y ahí está lo que has dicho, que estamos siempre en el sota, caballo y rey, porque tú puedes pensar, vale, yo sí como verdura, pero al final es como siempre o espinacas, el brócoli, la coliflor y la calabaza. Es lo que me gusta y estoy ahí. Entonces yo siempre digo Mm, que comas el arco iris a lo largo de la semana y que mm, siempre pongas verdura en comida y cena, para que haya todo ese pool de color, ¿no? Porque es verdad que cada uno va a aportar además antioxidantes y todo diferentes. mm. Entonces, cuanto más, mejor. Y si además los ponemos fermentados, pues vamos a potenciar más, porque lo que hemos dicho es que se incrementan, ¿no? Esos microorganismos. Y habrá Claro. diferentes microorganismos si cogemos una zanahoria y la fermentamos que si cogemos el chucrut o que si cogemos unos pepinillos o lo que fuese, ¿no? Al final está Claro, ahí. cada uno tiene sus tipos de microorganismos, o sea, dentro de lo que son las familias, imagínate lactobacillus. Ahí hay miles de cepas. Entonces, los Eso. pepinillos tendrán unas, las zanahorias tendrán otras, las coles tendrán otras, las coliflores tendrán otras, porque tienen nutrientes específicos adaptados a esos microorganismos. Entonces, lo interesante es que haya mucha variedad, ¿vale? Y que, bueno, pues que comamos comida de temporada, lo que dices tú, ¿no? De diferentes, pues que aprendamos a hacer diferentes platos que al final, dependiendo de cómo los preparemos, son muy apetecibles, vamos. De hecho, yo es que soy una gran fan de las verduras, vamos. Mm, Y luego está también eso, esa diversidad, yo suelo decir, a lo largo de la semana escribe cuántos alimentos diferentes comes. mm. Porque, por ejemplo, Eso es cuando hacen un interesante. trasplante de heces, que al final es poner esa microbiota en orden en esa persona que la tiene pues hecha un desastre, uno de los requisitos, por lo menos cuando yo les escuché, era que tenía que comer al final, a lo largo de la semana, al menos 50 alimentos diferentes Mm, para potenciar esa diversidad precisamente. mm. Sí, a veces nos cuesta porque eso, ¿no? Porque nos sabemos como 4 platos y no nos queremos salir de ahí, pero a mí me parece bastante sencillo. O sea, hay que decir que algo muy fácil es hacerte un puré de muchas verduras diferentes si no sabes cómo cocinarlas, ¿no? Pero bueno, en el tema de la fermentación siempre podemos también fermentar diferentes tipos de alimentos en lo que sería el mismo bote. O sea, hay que decir que yo puedo hacer un chucrut de solo col o puedo hacer un chucrut de col con zanahoria, manzana, cebolla y rabanitos, por ejemplo, que los rabanitos no se comen mucho, pero también son muy Bueno, diuréticos, limpian sí. mucho, ¿no? Entonces puedo mezclar todas esas verduras y hacer la ensalada prensada o hacer un chucrut o hacer cualquier cosita de estas. Y ahí estoy potenciando muchos diferentes tipos de microorganismos que es lo que verdaderamente nos interesa, ¿no? Muchos probióticos naturales. Y ahí, Nerea, al final, ¿qué es? El coger, el aplastar los alimentos y ponerle sal y que estén prensados, más, básicamente sería una forma sencilla. Sí, claro, los lactobacilos son microorganismos que son anaeróbicos, o sea, quiere decir que no necesitan oxígeno. Entonces, es muy importante que todo quede bien sumergido sobre lo que sería el líquido o la salmuera. Entonces, hay 2 técnicas diferentes, ¿no? Una es
hacer una fermentación en el propio jugo de las verduras, y la otra es hacer una fermentación en salmuera, que estamos más acostumbrados porque lo hemos escuchado más, de las aceitunas y de otros fermentos, ¿no? Sí. Entonces en la salmuera preparamos un agua con sal, una disolución que suele ser al 2%, o sea, por cada litro de agua 20 gramos de sal. Esta es un poco la norma general, aunque luego hay especificaciones en cada una. Y simplemente unas verduras cortadas las meteríamos en ese agua con sal, lo prensaríamos bien para que no floten, porque si flotan y quedan en contacto con el oxígeno se nos van a contaminar, y simplemente esperamos, que puede ser una semana, puede ser 10 días, con el tiempo que está haciendo ahora el proceso es bastante rápido y vamos a ver rápidamente que empieza a haber burbujas, ¿no? Y que está fermentando, y simplemente ya en el momento en el que empieza a haber burbujas ya nos lo podemos empezar a comer. Hay gente que le gusta más ácido y lo deja más tiempo, hay gente que le gusta menos ácido y lo deja menos tiempo. Y en la fermentación en su jugo lo que hacemos es añadir sal a una verdura que está bien picada, como puede ser una col cortadita a láminas, masajeamos, y al masajear, que es un poco el mismo sistema que la ensalada prensada, lo que hacemos es sacar el propio jugo de la verdura, y en ese sacar el propio jugo de la verdura mezclado con la sal que hemos añadido, creamos una salmuera en su propio jugo. Entonces, el sabor es ligeramente más intenso que en el caso de las salmueras, ¿vale? Pero al final lo que estamos proliferando es lo mismo. Estamos dando un medio que al principio es alcalino, que luego en el proceso de fermentación se vuelve ácido, pero lo que vamos a proliferar en los dos casos son lactobacillus, que en realidad es lo que más deberíamos de colonizar en nuestro sistema digestivo, porque es lo que verdaderamente más salud nos va a dar. Y luego hay verduras que son mejores, vamos a decir, para hacer todo este proceso que otras. Pues hay verduras que son más sencillas, y yo siempre digo, por ejemplo, las raíces, al haber crecido bajo la tierra, ya tienen una carga de microorganismos mayor que un calabacín que crece sobre la tierra, ¿no? O sea, hay que decir que lo que os decían, ¿no? Estamos proliferando microorganismos que ya existen en la verdura, con lo cual es importante que sean lo más naturales posibles. Yo siempre recomiendo ecológicos, y si son raíces van a fermentar más rápido, ¿vale? Entonces todo lo que son zanahorias, rabanitos, nabos son súper fáciles y es muy complicado que se te contaminen, o sea, va a fermentar tan rápido, van a empezar a comer tan rápido que van a crear un medio lo suficientemente ácido como para que no proliferen otros bichitos. Sí. Una pregunta, y ahí las raíces, al final, por eso, mucho mejor si son ecológicas y todo, sin pelar, o sea, es lavarlas bien y meterlas ahí, porque ahí es donde está, ¿no? Entiendo. Claro, es importante no pelar la piel. Eso. Venden unos cepillos de coco, Sí. que yo los utilizo para limpiar las verduras, y no quitas la piel, solo rascas. Sí. Y es un cepillo de coco que vale súper poco, y yo tengo uno hace 20 años y no se me rompe. O sea, quiero decir que yo creo que es de las mejores inversiones que he hecho en mi cocina. Pues. Vale. Y luego, si fuera de los tubérculos, otras así que sean fáciles para poder fermentar, para tener como para tener algunas así, ¿no? Yo qué sé, pues hoy me hago esto así un poquito, un kit. Pues yo recomendaría las raíces y luego las crucíferas, por ejemplo, coliflor, col lombarda, col. El brócoli es bastante complicado porque dependiendo en qué punto esté la flor no sale muy bien. Y yo empezaría con esas, ¿vale? Luego hay otras, por ejemplo, que son las de verano, que, claro, tienen mayor contenido en agua, con lo cual la cantidad de sal hay que ajustarla muy bien para que fermente correctamente. Quiere decir que cuando nosotros añadimos sal a una verdura, siempre va a sacar su propio jugo, aunque sea en una salmuera. Entonces, la disolución que se va a crear del agua con sal normalmente se reduce mucho, y tenemos que añadir más cantidad de sal, y tenemos que añadir algún ingrediente que tenga taninos para que se quede crujiente. Entonces, yo siempre recomiendo la col lombarda, siempre salen súper bien, son muy fáciles de que nos salgan, y una vez que ya tenemos un poquito más de experiencia, en ese caso pues ya podríamos como aventurarnos a otras cosas, pero una de las cosas que siempre digo es empezar con cosas fáciles, porque si la preparas la primera vez y te sale mal y te desesperas y empiezas a tirar comida, se te quitan las ganas. Entonces es importante empezar con algo fácil, con lo que tú te sientas cómodo, y en el momento en el que tú ya cojas un poquito de, pues eso, ¿no? de mano, empezar con cositas un poquito más complicadas. Entonces nos quedaríamos con las raíces y con las crucíferas, excepto el brócoli. El brócoli, bien. Pues yo creo que esto ya da pie, ¿no? A empezar, y como siempre digo, hay que experimentar, porque es la mejor manera. Cuando uno experimenta y va siendo persistente en ese voy a experimentar, es cuando empieza a ver también esos beneficios. Sí. Así que fantástico.
¿Y dónde te pueden encontrar? Porque si alguien quiere seguir indagando en todo este tema, que a mí me parece que es pues otro mundo también, ¿dónde te pueden Ujú. encontrar, Nerea? Pues en las redes sociales, en Instagram, bueno, siempre Ah, combino con Nerea Zoroquian Garín, vais a tener en Instagram, en Facebook, en YouTube, y luego tenemos la página web, nereazoroquiangarin.com también. Y la verdad que comparto un montón de información, de recetas, siempre acabamos liados haciendo fermentos, siempre me acabo liando con un montón de gente a hacer fermentos, o sea que yo estoy encantada de que allí vaya gente. De hecho, hay un reto gratis para empezar a fermentar, que yo creo que es como muy sencillito, porque explico las cosas, bueno, pues más paso a paso, ¿no? Porque a veces cuando empezamos con una técnica nueva no es como que te parece que lo vas a hacer todo mal, sobre todo con los fermentos te parece que vas a intoxicar a toda la familia y los vas a matar. sí. Y la verdad que es uno de los procesos más seguros que hay. O sea, es más fácil una contaminación de un alimento crudo o un alimento cocinado que un alimento fermentado, porque las condiciones no son adecuadas para que crezcan otros patógenos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa seguridad y ese saber, pues lo comparto mucho a través en todas las librerías, lo vais a encontrar, se titula Fermentación y ahí explico un montón de cositas también. Pues a mí me ha parecido muy interesante y un recurso más, ¿no? Para ir nutriendo toda esta microbiota y potenciando Sí. nuestra salud. Mm, Así que un placer haberte tenido aquí conmigo mm. y seguiremos experimentando e investigando todo este mundo. Muchas gracias por haberme invitado y nada, yo encantada. Así que cuando quieras, repetimos. Eso, podemos seguir indagando, o sea, ir pasitos más adelante con todo esto de los fermentos. Eso. Un fuerte abrazo, Nerea. Bueno, vale, agur, Hasta un beso. luego. Agur.